Vamos a hacer un repaso de los métodos que tenemos para resolver ecuaciones diferenciales de orden uno. Los métodos que tenemos en clase son principalmente tres, aunque hay unas variaciones de formas de las ecuaciones que podemos transformar a estas. Entonces, tenemos ecuaciones diferenciales. Diferenciales de orden 1. ¿Cuáles son estos tres métodos? Variables separables, ecuaciones lineales, bueno, ecuaciones lineales no es un método, sino es un método que vemos dentro de ecuaciones lineales, ecuaciones exactas, y todo lo que podamos reducir a estas, como en el caso de Bernoulli o Riccati, o en general con sustituciones. Hay un concepto que aparece que es el del factor integrante, que afecta las ecuaciones lineales y las ecuaciones exactas. Bueno, de estas, la más sencilla son las de variables separables. En este caso, yo tengo una ecuación de la forma y' igual f de y por g de x. O muchas veces la escribimos en notación de Leibniz, que de hecho tal vez nos ayuda a entender más este caso, de y de x es igual a f de y g de x. Claro, tal vez la forma inicial de nuestra ecuación diferencial no sea esta, pero la podemos transformar a este estilo. Y en este caso, lo que nosotros podemos hacer es transformar esta que está aquí con un método informal. Realmente esto no es matemáticamente correcto, pero no importa, se puede justificar el resultado final con una sustitución. Nosotros vamos a trabajarlo de un poquito informal para escribir una ecuación que va a tener la forma 1 entre f de y igual a g de x por dx. Vamos a hacer decir, por ejemplo, el 4 nos dice que de y menos y menos 1 al cuadrado de x es igual a 0. Yo lo puedo reescribir como de y es igual a y menos 1 cuadrado de x, que es equivalente a de y menos 1 cuadrado igual a dx. Entonces, en este caso tengo que integrar. Recordemos que el de x va acompañado por un 1 cuando no aparece nada, ¿verdad? 1 multiplicativo. Y entonces tengo que la integral de y menos 1 al cuadrado es igual a la integral de 1 de x. Y el lado izquierdo, bueno, la integral de y menos 1 cuadrado es menos y menos 1, mientras que la integral de 1 es x, ¿verdad? Y recuerden que hay constantes de integración, pero como vimos anteriormente, las constantes se pueden agrupar y generalmente las tenemos poniendo de un solo lado. Entonces voy a poner la constante aquí, una constante de integración. Y lo que podemos hacer en este caso es despejar y, ¿verdad? Si paso esta parte a la derecha a multiplicar, mientras que paso esta parte a la izquierda a dividir, entonces me va a quedar menos
x más c es igual a y menos 1. Clicaría aquí, estaría acá. Y yo puedo despejar. Y me queda que y es igual a 1 menos 1 entre x más c. Y si uno lo quiere poner un poquito diferente, esto terminaría siendo x más c menos 1 sobre x más c. Luego podemos ver un ejercicio como el 8. Nos dice x, y de x es igual a e a la menos y más e a la menos 2x menos y. Entonces aquí tal vez no parece mucho como variables separables, ¿verdad? Pero recordemos que la propiedad de la exponencial me va diciendo, en el caso del lado izquierdo, puedo escribirlo así, e a la menos y la exponencial transforma sumas en productos, ¿verdad? Entonces tengo e a la menos 2x y en vez de poner el menos y arriba, voy a decir multiplicado por e a la menos y. Y así puedo sacar un factor común. E a la menos y está multiplicado por 1 más e a la menos 2x, ¿verdad? Y eso ya tiene una forma más separable, porque esta ecuación va a tener la forma de y de x igual a e a la menos y, 1 más e a la menos 2x. Pasamos a dividir el e a la x por y. Y esta tiene la forma de variables separables. Una vez que tiene la forma de variables separables, bueno, realmente la idea es separarlo. Y agrupamos las y's a la izquierda de y por y sobre e a la menos y es igual a 1 más e a la menos 2x de x sobre e a la x. Ok. Y aquí una cosa con el método de variables separables. Y realmente como está la forma original, yo lo que voy a tener es y' es el producto de una función que depende de y con una que depende solamente de x. Pero en realidad, si uno se da cuenta, pues la idea es que cuando uno tiene eso, uno separa, ¿verdad? Y a veces uno puede obtener esta forma separada sin pasar por la forma original. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vean que yo pasé un y a dividir. El y no era necesario pasarlo a dividir porque yo podría haber dejado este y aquí, ¿verdad? Que es el que termina acá. Y más bien traerme las y's y separar las x. Entonces, realmente uno puede hacer esa observación de encontrar variables separables sin ponerlo todo de la derecha. Igual llegamos a lo mismo. Entonces, cuando uno tiene las variables separables, lo que uno necesita es integrar. Uno puede integrar esto, ya sea por partes o hacer algún método de sustitución. Como estamos hablando de las y's, el exponente negativo en el denominador se puede pasar arriba, ¿verdad? Entonces, esto lo podría incluso escribir como la integral de y por e a la y, ¿verdad? Es igual a la integral de 1 más e a la menos 2x por e a la menos x, que de hecho el lado derecho uno lo puede expresar ya como suma, e a la menos x más e a la menos 3x de x. El lado izquierdo lo dejo igual, e a la y pues aquí podemos integrar, ya sea hacer una integración por partes, y nos quedaría algo como e a la y por y menos 1
es igual a menos e a la menos x menos 3e a la menos 3x. Y esta de aquí es una solución que podría quedar de forma implícita. Bueno, hay un caso particular de variables separables que aparece con cierta frecuencia, aunque aparece más en los otros métodos. Y es cuando la función que depende de y es y. ¿Qué quiere decir eso? Si uno tiene algo de variables separables de la forma y' igual a y por una función que depende de. Bueno, el método de variables separables me decía, bueno, escribe esto como de y sobre dx igual a y f de x, que podemos reescribirlo como dy sobre y es igual a f de x, ¿verdad? Y cuando integro, bueno, aquí resulta que la integral de 1 entre y, conocida, ¿no? Es logaritmo de y. Quiere decir que yo soy capaz de despejar elevando a la exponenciando la al logaritmo de y, ¿verdad? Entonces y es igual a al logaritmo de y, que sería igual a elevado a la integral de f de x. Entonces, realmente, en variables separables tal vez no es tan necesaria esta fórmula. Y en principio, si uno entiende el método, tal vez no, tampoco es importante recordar esta fórmula, pero en los métodos que vienen, vamos a ver que aparecen muchas exponenciales, precisamente porque muchas ecuaciones diferenciales aparece 1 entre y, la integral de esto, y entonces me va a quedar un logaritmo de y que yo despejo con una exponencial. Un ejemplo sencillo puede ser que me digan que y' es igual a y por x al cuadrado. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es que f de x es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Y cuando yo integro, esto me queda x al cubo tercios más una constante de integración. Entonces yo sé automáticamente que la solución de la ecuación diferencial es e elevado a x al cubo tercios más constante. ¿Ok? Y como les digo, no es necesaria usar esta fórmula. Realmente uno hace el método, separa las variables y debería dar lo mismo. Entonces los invito a que hagan eso, separen las variables, integren y vean que da lo mismo. Sin embargo, lo que sí quiero que quede claro aquí es por qué esta exponencial a la integral va a aparecer en muchas fórmulas. En las formas de factor integrante aparece con mucha frecuencia y también en el tema 2 va a aparecer. ¿Ok? Ya dicho esto, pasemos a las ecuaciones lineales. Aquí estamos siempre, ¿verdad? En orden 1. Y esas ecuaciones lineales tienen una forma que se puede ver así, una función que depende de x por la derivada de y, más una función que solo depende de x por la derivada de y, más una función que solo depende de x sin nada que dependa de y, igualado a 0. Y muchas veces se encuentra de otra forma, ¿verdad? Tal vez x está a la derecha o algo así. Pero ¿qué es lo importante? Que uno tiene y' aparece una única vez. Tenemos y aparece única vez, ¿verdad? Sin contar y' como y. Y estas no interactúan entre ellas, ¿verdad? Aparecen una única vez y están multiplicadas por funciones que dependen de x. O que en principio no dependen de y, ¿verdad? Pueden ser constantes en x. Muchas veces lo vamos a despejar en lo que es la forma estándar, que sería, por ejemplo, divide entre a x y pasa el cx a restar. Y nos va a quedar algo que tiene la forma y' más p de x, y es igual a f de x. Bueno, para resolver esta ecuación, lo que uno hace es multiplicar por una función apropiada. Una función mu, la escribo así, que depende de x. Como hay muchas variables, usualmente lo voy a omitir, pero mu es una función que depende de x. Entonces yo voy a multiplicar esto por mu, toda la ecuación,
Y si yo encontré el mu adecuado, lo que yo voy a tener es que esta expresioncita que está acá resulta que es igual a mu por y derivado. Entonces yo tendré una ecuación que sería igual a mu f de x. Entonces, ¿qué tiene que cumplir mu para que esto ocurra? Entonces, este es el famoso factor integrante. Entonces, mu es el factor integrante. Y lo bonito es que aquí, si ya tenemos esta ecuación, que está acá, podemos integrar, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo primero. Supongan que ya encontramos mu. Ahorita vamos a decir cómo se obtiene ese mu. Pero, si partimos de esta parte en verde, entonces lo que uno hace es integra, ¿verdad? Entonces le queda que mu y es igual a la integral de mu f de x. Y uno puede despejar. Y uno dice, bueno, vea que y es igual a 1 entre esta función mu por la integral de mu f de x. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo encontramos mu? Esa es la pregunta. Y lo que uno necesita es que si nos acercamos aquí, vean lo que lo ocupamos, estamos diciendo que mu por y, la derivada es lo de arriba. Entonces, uno lo que busca es que mu por y, todo derivado, sea igual a mu por y' más mu f de x, y, ¿verdad? Y esto es lo que quiero, ¿verdad? Pero sabemos que cuando usted deriva el producto de dos funciones, que nos queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí vemos que este término, mu por y', está también aquí, ¿verdad? Entonces, si uno combina lo que queremos con lo que sabemos, lo que necesitamos es que este término sea igual a este término. Y bueno, claro, vean que ambos términos tienen la y, ¿no? Entonces, realmente, para que se cumpla la igualdad, esta función que está aquí, mu por p de x, debería ser igual a mu'. Entonces, lo que queremos es escoger mu tal que mu' sea igual a mu por p de x. Pero vean que esto es una ecuación diferencial en mu, ¿verdad? Y no solo eso, es una ecuación diferencial de variables separables como la que mencionamos hace poco. Y' igual a y por f de x. Bueno, en vez de y es mu' igual a mu por algo, ¿verdad? Una función de x. Y entonces uno puede resolver, esto es mu' sobre mu es igual a p de x. Y lo que vamos a obtener es integrando que el logaritmo de mu sería igual a la integral de p de x. En otras palabras, mu sería igual a e a la integral de p de x. Entonces yo no recomiendo que aprendamos esta fórmula como tal, sino que recordemos qué es lo que queremos, lo que estamos viendo aquí arriba. Pero si quieren usar la fórmula, pueden usarla. Úsenla con cuidado. Y entonces, ¿qué pasa aquí arriba? Donde teníamos y es igual a todo esto que está aquí. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Esto de aquí sería igual a, cuando usted divide entre mu, como es exponencial, yo puedo ponerlo como el negativo del exponente, ¿verdad? Todo esto, y me aparece la integral de la integral de p de x por f de x. Y todo esto lo integramos.
Entonces una fórmula que se ve bastante, yo diría que fea, porque hay muchas integrales, hay 3 integrales y una integral metida dentro de otra integral, ¿verdad? Pero lo que nos dice realmente es que es una antiderivada. Estamos integrando la antiderivada de una primera función. Entonces, esta es la fórmula para resolver, para encontrar el factor integrante, ¿verdad? Esta de aquí arriba nos permite encontrar el factor integrante. Que no les digo, recuerden cómo lo encontramos y recuerden cómo obtenemos y del factor integrante, que era despejar lo que teníamos antes. Pero en general, pues esta sería la fórmula que nos permitiría encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial sabiendo quién es p de x, o sea, el término que acompaña a y quién es f de x. Bueno, vamos a hacer igual que antes algunos ejercicios del SIL, de la 9ª edición, recuerden. Estamos en la sección 2.3. Tenemos, por ejemplo, el ejercicio 4, nos dice que 3 de y de x más 12y es igual a 4. Entonces lo primero es que despejemos el y' de y sobre de x y nos quedaría de y de x, si pasamos el 3 a dividir, más 4y, es 3, recuerden que el 3 está aquí, tiene que dividir acá y acá, ¿verdad? Entonces 2 entre 3, 4, y es igual a 4 tercios. En variables separables nos sirvió bastante tener dy sobre dx y en otro tipo de ecuaciones también, pero en el caso de lineales yo prefiero escribir y', me simplifica las cosas, entonces voy a escribirlo como y' más 4y es igual a 4 tercios, ¿verdad? Entonces yo quiero escoger un factor integrante, lo vamos a hacer a mano, que sería multiplique mu a ambos lados, entonces mu por y' más mu por 4y es igual a 4 tercios de mu, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que la derivada de mu sea igual a 4. Si lo pensamos con la fórmula anterior, ¿verdad? Que yo quiero que esto sea mu y derivado, desarrollamos, lo que vamos a querer es que mu' sea igual a mu por 4. Y bueno, de nuevo, es una variable separable realmente sencilla. Entonces eso me va a decir que mu puede ser igual a e a la 4e. Y bueno, vean una cosa, que aquí cuando integramos, la parte que depende de mu, hay una constante integración en p de x. Pero cualquier constante me sirve porque yo no quiero realmente resolver esta ecuación. Quiero una solución de la ecuación. Entonces, muchas veces en ecuaciones diferenciales lo que queremos es todas las soluciones, pero como estamos hablando de un factor integrante, que es una función auxiliar que me va a ayudar a resolver el problema, realmente no me interesa todas las soluciones de esta ecuación. Con una, estoy contento. Entonces, en este caso, puede ser e a la 4x, ¿verdad? Entonces, si yo escribo esto así, yo lo que tendría es que e a la 4x por y, su derivada, es igual a e a la 4x por 4 tercios, ¿verdad? Que es esta expresión que está aquí. Y cuando yo integro, me queda que e a la 4x y es igual a la integral de esta función, y la integral de esta función sería e a la 4x tercios más una constante de integración. Entonces yo puedo pasar a dividir, me queda que y debería ser igual a, y voy a hacer los cálculos rápidamente, 1/3 más c por e a la menos 4x y despejamos. ¿Okay? Bueno, es una forma de resolverlo. La otra forma es usando la fórmula que nos dan, y para usarla hay que identificar muy bien quién es el p de x y quién es el f de x. Depende de qué material estemos siguiendo, a veces el p o el f va a tener un nombre diferente. Entonces, es por eso que es importante entender estos pasos, porque dependiendo cómo estemos, las funciones
posiblemente se vayan a llamar diferente. Pero en este caso, vean que lo que dice es que P de X sería 4, ¿verdad? Y F de X sería 4 tercios. Entonces, si nos vamos a la fórmula, la que está aquí, nos dice que Y es E a la integral de P de X. Puedo calcularlo por aquí. La integral de P de X es 4X. Entonces, E con negativo, 4X, multiplicado por la integral de lo que tengo anteriormente. Bueno, esta expresión de aquí, que sería integral de E a la integral de P de X por 4 tercios, ¿verdad? Esto de aquí es la integral de E a la 4X por 4 tercios. Y aquí es donde pues calculamos la integral anterior, ¿verdad? Era E a la 4X tercios más una constante de integración. Entonces es otra forma de resolverlo que sí es más rápido, pero ¿cuánto nos ahorramos si cometemos un error? Lo que hay que tener cuidado es de no cometer un error. Hagamos el ejercicio 8, que nos dice y' es igual a 2y más x al cuadrado más 5. Entonces, una de las razones por las que hay que tener cuidado con la fórmula es, bueno, cómo está posicionada la ecuación. O sea, siempre tendríamos que ponerla en fórmula estándar para usar la fórmula, ¿verdad? Porque ¿quién es P de X aquí? Uno puede decir que P de X es 2 porque es el término que me acompaña a Y, ¿verdad? Pero aquí estaríamos equivocados, porque cuando uno pone en forma estándar, debería pasar a restar. Y lo que nos damos cuenta es que P de X no es 2, es menos 2. Entonces, lo que tendríamos es que ocupo un factor integrante mu. Lo que ocupamos es un factor integrante mu, tal que su derivada sea menos 2x mu. Y eso quiere decir que podemos tomar mu como e a la menos 2x, ¿sí? Que es básicamente la integral de menos 2, ¿verdad? Y a la menos 2x, de nuevo, la constante de integración no me hace falta porque con un mu estoy contento. Entonces tomo constante de integración, 0. ¿Ok? Y lo que voy a tener aquí entonces es que mu y' es igual a e a la menos 2x por x cuadrado más 5. Y cuando integramos me queda que mu y es igual a la integral de e a la menos 2x, x cuadrado más 5e a la menos 2x. Y en este caso, pues es cuestión de integrar esta función, que es, bueno, exponencial con x al cuadrado. Entonces uno puede hacer una integración por partes un par de veces. Y lo que le debería quedar es algo como menos un cuarto e a la menos 2x. De hecho, aquí lo saco a factor común. 2x cuadrado más 2x más 11. Siempre con una constante de integración, ¿verdad? Entonces uno despeja y es igual a, y pasamos el 1 entre mu a multiplicar toda esta expresión que está aquí arriba, ¿verdad? Pero en este caso, y es bastante normal, bueno, mu es e a la menos 2x, esto sería y es igual a e a la 2x por de nuevo la misma expresión que tengo antes. Y aquí una razón por la que lo saqué a factor común, porque va a ser más fácil cancelarlo, ¿no? Vean que es natural que haya cancelaciones porque tengo el inverso de una función. Tengo este e a la 2x con este e a la menos 2x, se va a cancelar. Y entonces lo que me va a quedar es menos 2x cuadrado
más 2x más 11 entre 4 más e a la 2x por c. ¿Ok? Pues, bueno, si quieren hacerlo también con la fórmula que está del factor integrante, la fórmula que tenemos arriba, también pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora pasaremos a lo que son las ecuaciones exactas. El caso de lo que son ecuaciones exactas, aquí van a aparecer derivadas parciales, entonces es importante ver que aquí, ¿verdad?, va a aparecer el símbolo x, parcial de x y parcial de y, ¿verdad? Son derivadas parciales. ¿Verdad? Quiere decir que en general y es función de x, recordemos eso. Pero en derivadas parciales hacemos la derivada de forma independiente. Derivamos como si fueran independientes. ¿Verdad? La derivada parcial de x ve a y como constante y la de y ve a x como constante. Entonces, para recordar rápidamente, por ejemplo, si yo tengo x al cubo y cuadrado, yo sé que la derivada respecto a x, y es una constante, y cuadrado también, la derivada parcial, entonces me queda 3x2 y cuadrado, ¿verdad? Mientras que si hago lo mismo, pero con y, veo a x como constante, entonces x al cubo es constante y estoy derivando y cuadrado por una constante, la derivada es 2y y me queda la misma constante. Este tipo de cosas. Entonces, las ecuaciones parciales van a tener una forma que es así. mxy, una función de dos variables, de x más n xy de y igual a 0. Que esto es algo que, pues en general, cuando no es lineal, no es separables, vamos a tener funciones que dependen de x y y, que pueden ser como seno de x más y por e a la y, digamos. Entonces, esto no es una ecuación exacta, sino que una ecuación de esta forma de la forma mxy de x más nxy de y igual 0 es exacta si cuando agarramos la derivada parcial de m respecto a y, que vean que es la variable que le hace falta, esto nos da la derivada parcial de n respecto a x. ¿Ok? Entonces tenemos una verificación. Esto es lo que sería la verificación. Si esto no ocurre, no va a ser exacta. Y entonces, lo que nos dice es que yo derivo m respecto a la variable y. Yo obtengo una función g de x, y. Derivo n respecto a una variable x. Yo obtengo la misma función. Pero ese es el paso de verificación. No lo vamos a aplicar a la hora de encontrar la solución, sino a la hora de verificar. Pero la teoría nos dice que la única forma en que esto sea posible
es que existe una función más grande, la que llamamos la función potencial, y que m se obtuvo derivando la función potencial respecto a x, mientras que n se obtuvo derivando la función potencial respecto a y. Entonces, en el caso de una ecuación exacta, encontramos una función potencial porque, igual que las antiderivadas, hay muchas funciones potenciales. Entonces, si sumamos constantes, cuando yo derivo, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, encontramos una función potencial, con una estamos contentos, y la solución es f de xy igual constante. De aquí intento despejar posiblemente f para obtener y, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos pasos, ¿verdad? Un paso es la verificación. Si no hay verificación, no es exacta. Y el segundo paso es encontrar f. Bueno, ¿cómo encontramos f? Hay varios métodos, pero la relación que tenemos nos dice que cuando derivo f obtengo m, ¿verdad? Y derivo respecto a x, y que cuando derivo f respecto a y obtengo n. Entonces lo que eso nos dice es que básicamente si yo integro m, obtengo f, y lo integro respecto a la variable que derive x, mientras que si integro n respecto a la variable que derive y, podría obtener también f. Excepto que cuando uno integra, no hay una única integral, ¿verdad? Uno encuentra una antiderivada y hay una constante que interfiere un poco. ¿Qué pasa? Cuando integro m respecto a x, la constante es algo que no depende de x, y uno, cuando tiene una variable, pues ve una constante. Pero en este caso podría aparecer una función que dependa no de x, pero sí de y. O sea, quiere decir que cuando yo derivo respecto a x, es como una constante, entonces se hace cero. Entonces, lo que tenemos es que f de x, y, sería igual a la integral de m si yo integro respecto a la variable x, pero hay que sumarle una constante de integración que va a depender de y. Entonces, la antiderivada la puedo calcular, sí, porque yo sé integrar y encontrar antiderivada. La constante, para obtenerla, necesito usar la relación de la derivada, ¿verdad? O sea, porque esta fórmula la obtengo con el camino en celeste. Pero si yo uso el camino en amarillo, yo sé que si yo derivo f respecto a y, eso sería derivar lo que sea que encontré con esta integral, y derivar esta función c respecto a y. Entonces aquí usualmente le pongo y' porque solo c' porque solo depende de y, pero eso es lo que va a tener aquí. Esto debería ser igual a n de xy, y podría despejar algunas cosas y obtener quién es c, o quién es la derivada de c, y luego integro para encontrar c. Un error de constante de integración, pero para la función potencial, esa constante que no depende ni de x ni de y no me interesa, porque cuando derivo desaparece. Entonces hagamos unos ejercicios del SIL para que veamos eso. Está en la sección 2.4 del SIL. Tengo el ejercicio 8. Este ejercicio me dice que 1 más logaritmo de x más y sobre x de x es igual a 1 menos el n x de y. No tiene la forma de la exacta porque la exacta es mx de x, le sumo, ¿verdad? Entonces, si uno intenta hacer la verificación pensando que el de la izquierda es m y el de la derecha es n, va a haber un error de signo. Entonces voy a despejar y escribir 1 más el nx más y sobre x de x, y paso al otro lado al restar, ¿verdad? Cuando paso al restar, pues se le cambia el signo. Entonces me queda lnx menos 1 de y. Entonces este sería mi m, este sería mi n. Y lo que yo sé es que cuando derivo m respecto a y,
X es constante, ¿verdad? Entonces 1 y logaritmo son 0. Derivada de y es 1 con la constante que es X que está ahí. Mientras que cuando derivo n respecto a X, bueno, vean que no aparece ni siquiera la Y. Entonces, logaritmo, la derivada es X y la derivada de menos 1 es 0, ¿verdad? Porque es constante. Y nos damos cuenta que estos son iguales, ¿verdad? Entonces, verificamos. Es exacta. Entonces, la derivada parcial de m y n ya no son necesarias, solo se usan para para verificar. Lo que ahora necesito es esta función potencial, ¿verdad? Y entonces lo que dice es, bueno, ¿cómo integro la función potencial? Yo integro m respecto a x y luego derivo respecto a y. Aunque se podría hacer al revés. La puedo integrar n respecto a y luego derivar respecto a x para obtener m. O tal vez hay otro método por ahí que se integre tanto m respecto a x, n respecto a y despeje para encontrar los valores. Pero bueno, el trabajo casi siempre va a ser el mismo. Voy a tener que integrar m y la diferencia de m con n de cierta forma. ¿Okay? Entonces lo que dice es, me voy a integrar 1 más ln x más y sobre x respecto a x. Esta es la integral de m. Y esta integral, pues uno la calcula y le queda x más ln de x menos 1 por x más ln de x y. Y en principio hay una constante de integración. En principio hay una constante de integración. Esta depende de y exclusivamente. Entonces, esto es casi f, ¿verdad? Esto es casi f. Integramos. Pero yo quiero encontrar esa constante de integración, entonces voy a derivar respecto a x. Digamos que este es nuestro f de xy. Voy a derivar respecto a y, perdón. Entonces yo derivo f respecto a y. Me va a quedar la derivada de x es 0. Logaritmo de x menos 1 por x también es 0. Logaritmo de x por y, aquí me va a aparecer ln x, ¿verdad? Y me va a aparecer la derivada de c respecto a y. Siempre hablado en y. Esto es igual a n, ¿verdad? ¿Y quién era n? N era logaritmo de x menos 1. Entonces uno puede despejar esta ecuación y en este caso, bueno, vean que logaritmo y logaritmo se cancelan. Y entonces me queda que la derivada de c respecto a y es menos 1. Y que uno puede integrar, ¿verdad? La idea es que cuando uno integra, bueno, primero cancela los términos. Entonces me queda la integral de n, pero después de cancelar algunos términos. Y me queda que c de y va a ser la integral de menos 1, que es menos y. En otras palabras, la función potencial, o en realidad una función potencial, porque hay más, me va a quedar como x más ln x menos 1 por x más ln x y menos y. Y bueno, aquí realmente hay una forma medio bonita de esto, que uno se da cuenta sacando factor común, le va a quedar ln x menos 1y, pero tener y no es lo ocupamos es igualar una constante para obtener las soluciones, ¿verdad? Entonces las soluciones son x más ln x menos 1 por x más ln de x menos 1 por y es igual a constante. Y en este caso uno puede despejar y
ln de x menos 1 por y nos quedaría constante menos x menos ln de x menos 1 por x, y uno puede pasar a dividir, ¿verdad? Entonces me queda que y es igual a c menos x sobre ln x menos 1, y el otro lado, lo que hice, lo que voy a hacer, este tiene que aparecer debajo de estos, que es lo que puse, y cuando lo pongo debajo del otro, se va a cancelar, entonces me va a quedar menos x. Realmente la forma final puede variar un poquito como se escribe. Bueno, hagamos también el ejercicio 10, que dice x a la 3 más y a la 3 de x más 3x y cuadrado de y es igual a 0, ¿verdad? Pues aquí m es esta función que está aquí, n es esta función que está aquí, y lo que uno haría sería que toma la derivada de m, sería respecto a y, recuerden, pues la derivada de x a la 3 es 0 porque x es constante, la derivada de y a la 3 es 3y cuadrado, ¿verdad? Mientras que del otro lado la derivada de n lo hago respecto a x, entonces y cuadrado es constante y la derivada de 3x es 3, me queda 3y cuadrado. Eso me dice que mi función es, que mi ecuación es exacta, ¿verdad? Porque estas derivadas parciales son la misma. Y entonces yo puedo obtener f integrando. Yo sé que f de xy es la integral de m respecto a x, la integral de x cubo más el cubo de x. Y aquí lo que me queda es x a la 4 cuartos, derivada de y al cubo, que es constante. La derivada de una constante es x, entonces x por la constante, ¿verdad? X y al cubo, más una constante de integración, recordando que la constante de integración en principio depende de y. Y entonces yo lo que quiero es obtener esta constante usando la función n. Entonces yo derivo f respecto a y con la fórmula que acabo de obtener, me queda la derivada de x al cuadrado es 0, la derivada de xy es 3xy cuadrado, más la derivada de c respecto a y, esto debería ser n, que n es 3xy cuadrado, y nada más. Entonces, en este caso, vemos que este se cancelaría respecto a este, y me queda que la derivada de c respecto a y es 0, o sea que c es constante también de y puedo tomar c igual a 0, puedo tomar el c igual a 0 porque realmente cualquier constante me sirve en este caso, y lo que voy a tener es que una función potencial es f de xy igual a x a la 4 sobre 4 más x y al cubo es función potencial. Entonces, pues las soluciones de la ecuación diferencial son x a la 4 cuartos más x y al cubo igual a constante. Y en este caso, pues yo podría escribir y al cubo es igual, paso a restar sobre 4 cuartos, todo lo divido entre x, me queda cx menos x a la 3 sobre 4, una x, y saco raíz cúbica, pues que y es igual a raíz cúbica de c sobre x menos x a la 3 cuartos. Bueno, en el caso de
las exactas o las que tienen formas exactas, vamos a veces a hacer la verificación y darnos cuenta que no son exactas, ¿verdad? Pero yo puedo multiplicar por un factor integrante, ¿verdad? Entonces, a veces una ecuación m mxy de x más n xy de y igual 0 no es exacta, pero yo podría multiplicar por un factor integrante y encontrar una versión exacta. ¿Sí? Entonces, lo que yo te necesito es un mu y voy a ahorrarme las letras x y y en este caso, o sea, de las funciones. Yo puedo multiplicar por un mu, eso sí, aquí que quede claro, antes en la función lineal mu era una función que dependía solo de x, pero por el formato de las exactas, mi factor integrante puede depender también de y. Es una función que depende de y. Esto lo estoy igualando a 0. Y la verificación de exacta es si yo derivo este producto respecto a y me da lo mismo que la derivada de este producto respecto a x. Bueno, eso sea un poquito complicado, pero podemos aplicar regla del producto en ambos lados, ¿verdad? Producto es la derivada de uno por la derivada del otro, ¿verdad? Entonces, esto sería equivalente a la derivada de m respecto a y por la función mu sin derivar más la derivada más m por la derivada de mu respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x por mu sin derivar más n por la derivada de mu respecto a x. Bueno, aquí se empieza a complicar un poquito la cosa. Entonces hay una notación que uno usaba para las derivadas parciales, que es mx para la derivada parcial respecto a x, y my para la derivada parcial respecto a y, y eso es la notación que voy a usar. Entonces, para simplificar un poco la notación, voy a escribir esto como my por mu más m por mu y es igual a n x por mu más n mu x, donde todas estas son derivadas parciales. Lo que voy a hacer para escribirlo un poco más sencillo es despejar mu en términos de las demás, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a tener es que mu, bueno, entonces yo lo que voy a tener es que my mu menos nx mu es igual a n mu x menos m mu y, simplemente reagrupando y reordenando, simplemente reordenando. Y aquí voy a sacar un factor común, es este mu. Entonces me queda que my menos nx por mu es igual a la expresión que está en la derecha. Y yo paso a dividir y me queda que si mu cumple esta ecuación,
Entonces, si esto se satisface, esta ecuación que está aquí satisface la ecuación, este es factor integrante. Aquí, bueno, sí hay una buena noticia. La buena noticia es que cuando encuentro el factor integrante, voy a tener una función exacta, una ecuación exacta, y aquí ya no tengo que despejar un y' como lo hacía antes, porque la solución de la ecuación exacta es encontrar el f grande, el potencial. Entonces, el potencial de la nueva ecuación, que ahora es exacta, sigue siendo la solución. Entonces, esa es la buena noticia. La mala noticia es que esta ecuación en verde es muy complicada, porque aparece la derivada respecto a x y aparece la derivada respecto a y. Entonces, pues, en general podemos verificar cuando hay un factor integrante. Se puede decir, bueno, tome este factor integrante, verifique que sí funciona. Bueno, nosotros, si nos da un factor integrante, deberíamos ser capaces de verificarlo. Simplemente multiplique la ecuación, tengo una nueva m, tengo una nueva n, y ver si es exacta o no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? En general, encontrar los factores integrantes sí es complicado. Entonces, podemos buscar factores integrantes que no dependan de x o que no dependan de y. Buscamos factor mu de x, o sea que no depende de y. Y en este caso, lo que tendríamos es que cuando uno deriva respecto a y, pues la derivada es cero, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que está aquí arriba en verde, la forma que va a tener es que este término se va a hacer cero. Entonces lo puedo borrar. Entonces, es una ecuación que tampoco es sencilla, pero hay casos donde sí puede ser sencilla, y es si esto que está aquí no depende de y tampoco. Entonces, si esto de amarillo no depende de y, yo tengo una ecuación diferencial que solo depende de x. Y ahí puedo encontrar el factor integrante. Entonces, el caso 1 sería que si esto en amarillo no depende de y, usualmente se escribe al revés, y menos nx al cocientarlo con n, no depende de y, puedo resolver la ecuación en verde. Puedo resolver esto, ¿verdad? Lo que uno va a tener es que si le damos la vuelta, n por mu de x sobre m sobre my menos nx es igual a mu. Y esto lo puedo reescribir como mu de x por mu es igual a my menos nx. En este caso estoy pensando que el lado derecho es una función que solo depende de x, ¿verdad? Diciendo que no depende de y. Podría pasar, podría que no, ¿verdad? Esto es, si esto lo puedo escribir como una función de x, es donde procedo a hacer eso. Y el lado derecho sí hay derivadas parciales, pero las derivadas parciales son derivadas comunes y corrientes, nada más que pensando en lo más fijo. Y como, y como mu, en realidad esto es una función de una variable, una derivada común y corriente, ¿verdad? Entonces, variable separable de las que vimos que tiene un tipo especial, ¿no? Y, de las que vimos que tiene un tipo especial, ¿no? Y sobre y prima. De las que vimos que tiene de las que vimos que tiene un tipo especial, y prima sobre y. En este caso es mu prima, o sea, mu x es lo mismo que mu prima porque es una variable sobre mu. Entonces uno integra, ¿verdad? Y le queda que el logaritmo de mu
debería ser la integral ¿verdad? Y hay una constante de integración, pero de nuevo no me interesa tanto porque me interesa solo un mu. Entonces yo puedo encontrar un factor integrante mu que tenga la forma e elevado a esta integral que me dio. ¿Okay? Y vamos a hacer algo muy parecido con esta ecuación. Si yo pienso en derivar una función que no dependa, vamos a hacer algo muy parecido con esta ecuación. Si yo busco un factor integrante que no dependa de x, entonces vean que si mu solo depende de y, entonces yo tengo que mu x es 0, ¿verdad? Y entonces de nuevo tengo una ecuación que sería mu es igual a menos m mu y sobre my en x, que uno lo puede reescribir por el negativo como m mu y sobre nx menos my. Y entonces tengo esto nuevo en amarillo, que si no depende de x, y uno igual que antes le da la vuelta, tal vez para que tenga un formato más general, se ve más bonito, entonces, si nx menos my sobre m no depende de x, tengo una ecuación que sería mu es igual a m mu y sobre nx menos my, que puedo reescribir si uno pasa el mu si uno pasa el mu a la izquierda, digamos, que puedo reescribir como mu y sobre mu es igual a m es igual a nx menos my sobre m, ¿verdad? Aquí este lo tengo aquí, este lo pasé para abajo en el denominador y al otro le di la vuelta. Va a ser la integral y respecto a y, ¿verdad? Entonces integro respecto a y. Y lo que me va a quedar es logaritmo de mu. Logaritmo de mu es igual a la integral de mx menos la integral de nx menos my sobre m. Y especifiquemos, estamos integrando respecto a y, ¿verdad? Y eso me va a dar que mu sería e elevado a la integral nx menos my sobre m. Pues este método nos va a permitir encontrar los factores integrantes en casos particulares porque a veces podría ser más complicado y no llegamos a encontrar esos factores integrantes. Entonces, en resumen, tenemos dos casos. Si my sobre nx sobre n no depende de y, entonces tomo mu de x, entonces tomo mu como e a la integral de y nx sobre n de x, ¿verdad? Que esta es una integral, de nuevo, lo que hay en la integral solo aparece la x, entonces por eso es que es sencillo. Mientras que si nx menos my sobre m no depende de x,
Entonces, mu es igual a e a la integral de nx menos my sobre m integrando respecto a y. Veamos entonces un par de ejercicios del SIL. En este caso tenemos el 34, siempre la sección 2.4. 34 me dice que cos de x más 1 más 2 sobre y seno de x de y es igual a 0. Entonces lo que hacemos es la verificación, primero si es exacta. Bueno, realmente el ejercicio aquí me va a decir que no es exacta, pero uno hace la verificación tomando este como m, este como n, este como n, uno hace la verificación de que sea exacta, y cuando uno deriva la m respecto a y, esto me da 0. Cuando uno deriva el n respecto a x, esto me da cos de x por 1 más 2 sobre y. Entonces, bueno, no es exacta. Y uno usa estas fórmulas de aquí, este es my y este es nx. Entonces uno usa la resta, my menos nx. Bueno, esto es igual a cos de x por 1 más 2 sobre y. Y bueno, viéndolo así, uno tiene que dividirlo ya sea por n o por m y ver si desaparece la x o si desaparece la y, ¿verdad? O sea, uno quiere que solo dependa de x o que solo dependa de y. Bueno, entonces con esta expresión uno puede ir entre n, uno viene entre n, y lo que le va a quedar es cos de x por 1 más 2 sobre y, todo dividido sobre 1 más 2 sobre y, seno de x. Aquí vemos que se cancela 1 más 2 sobre y, y entonces me va a quedar coseno de x sobre sen de x, que es igual a cotangente de x. Y entonces uno integra la integral de cotangente es logaritmo de seno de x. Quiere decir que mu es e a esta integral, e al logaritmo, o sea, e al logaritmo de seno de x, o sea, seno de x. Bueno, si uno ya determina el factor integrante, pues podría multiplicar por el factor integrante de ambos lados y tiene una ecuación exacta, entonces la podemos resolver con método de ecuación exacta. Vamos a revisar también lo que sería el ejercicio 36, que dice que y cuadrado más x y al cubo más 5y cuadrado menos xy más y al cubo seno de y, esto es igual a 0. Entonces, este aquí es el m, este aquí es el n. Entonces, yo derivo m. Voy a usar aquí la notación mx, para decir, recuerden que estoy derivando respecto a la variable x. En vez de poner la derivada parcial, voy a poner de una vez my. Recuerden que esa es la derivada parcial respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y. Derivada de x y a la 3 es 3x y cuadrado, porque x se mantiene constante. Mientras que la derivada de n respecto a x, 5y cuadrado desaparece. La derivada de menos x me da menos y. Y la derivada de y cuadrado, de y al cubo seno de y, no depende de x, entonces es 0. Nos damos cuenta que estas dos no son iguales, ¿verdad?
Ahora consideramos la resta de my menos nx, y eso nos da 3y más 3xy cuadrado. Entonces, esto lo puedo ir entre n para ver si depende o no de y, pero vean que no se va a cancelar la y tan fácilmente, ¿no? Entonces, más bien voy a intentar dividirlo entre m a ver si depende o no de x. Y aquí hay una cosa, vean que los numeradores, ¿dónde está el resumen? Los numeradores son en esencia lo mismo, ¿no? Este numerador que está aquí, en esencia es lo mismo que el numerador de acá, solo que con un signo negativo, ¿verdad? La resta está al revés. Quiere decir que cuando uno hace el cociente, pues realmente no importa, en realidad no importa el signo para ver si depende o no de x o de y, pero para usar la fórmula sí es importante que esté en el formato correcto. Entonces voy a pues darle la vuelta y ponerlo nx menos my sobre m. Y bueno, de hecho no hacía falta hacer el otro producto, si uno se da cuenta las similitudes de estos términos, ¿no? Bueno, pues esto me da menos 3y más 3xy cuadrado sobre y cuadrado más x y a la 3. Entonces, ven, si no pone atención, se parece un poquillo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es sacar factores común. Aquí hay un 3y, aquí hay un 3 y aquí un y el y a la 2, ¿verdad? Entonces arriba me va a quedar menos 3y por 1 más xy, mientras que abajo tengo un y cuadrado y aquí tengo un y al cubo. Entonces puedo sacar un factor común y cuadrado, ¿verdad? Y eso me da 1 más xy. Y entonces aquí es donde se cancelan. Y bueno, también puedo cancelar esta y con este para que me quede menos 3 sobre y. Eso me dice, bueno, no depende de x, pero también necesito integrar esto para encontrar el factor integrante, ¿verdad? Entonces lo que me dice es integre esta expresión respecto a la variable que queda, que es y. En este caso es menos 3 ln de y el factor integrante sería elevado a esta expresión, o sea y a la menos 3.